Tienes un sueño, uno grande, y lo más raro es que sabes exactamente qué tendrías que hacer para acercarte a él, pero pasa una semana, pasa un mes y no haces nada. Y entonces aparece la excusa más cómoda de todas. Quizás yo no tengo lo que hay que tener. Esa gente nació con un talento que yo no tengo. Pero déjame pararte ahí, porque eso es mentira. No es que nazcas sin talento, es que nadie nace con él. Durante más de 30 años, el científico Anders Ericsson investigó a los mejores del mundo en varias disciplinas: ajedrez, medicina, música, deporte, y su conclusión rompe casi todo lo que crees sobre el talento y acorta drásticamente la distancia entre ese sueño y hacerlo realidad. Existe una habilidad que durante siglos se consideró la prueba definitiva de que el talento se nace. Se llama oído absoluto, que es escuchar una nota cualquiera, de un piano, de una campana, de un claxon, e identificarla al instante, sin ayuda ninguna. La tiene de hecho una de cada 10.000 personas. Mozart la tenía con 7 años, y durante más de 2 siglos fue el argumento perfecto de o naces con esto o no hay nada que hacer. Hasta que en 2014 una psicóloga japonesa, Ayako Sakakibara, decidió ponerlo a prueba. Reclutó a 24 niños completamente normales, sin cribar, sin buscar pequeños genios, y los entrenó con sesiones de unos minutos al día. ¿El resultado? Unos tardaron meses, otros más de un año, pero al final del estudio los 24 habían desarrollado oído absoluto. Una habilidad de una entre 10.000 personas fabricada en todos y cada uno de los niños de este experimento. Y Mozart, cuando mira su historia de cerca, la magia se deshace. Su padre era profesor de música e incluso había escrito un libro sobre enseñanza musical y entrenó a su hijo de forma obsesiva desde antes de los 4 años. Mozart no fue un milagro, fue el hijo de un profesor con un plan específico. Y si un solo caso te parece poco, hay alguien que convirtió esto en un experimento deliberado. El psicólogo húngaro Laszlo Polgár estaba tan convencido de que el genio se construye que decidió demostrarlo con sus propias hijas. Y sí, esto suena un poco excesivo, la verdad. Pero mira, ¿cuál fue el resultado? Eligió el ajedrez como terreno de prueba porque, bueno, es una disciplina objetiva y medible, y educó a sus hijas en casa para tener total control sobre el entrenamiento. El resultado fue que las 3 llegaron a la élite mundial, y la más pequeña, Judith, se convirtió en gran maestra a los 15 años, que de hecho fue la persona más joven de la historia en lograrlo en ese momento, y también se convirtió en la mejor jugadora de todos los tiempos. La misma familia, el mismo método, 3 veces el mismo resultado. Nuestro amigo Ericsson resume todo esto en una idea que aparece en su libro número 1. El potencial no es una copa con la que naces de un tamaño fijo que solo puedes llenar hasta el borde. El potencial es un recipiente que se expande. El entrenamiento correcto no aprovecha capacidades que ya tenías, crea capacidades que no existían, como el oído de esos 24 niños. Por eso el talento no está al principio del camino, está al final. A veces lo confundimos con un don porque nunca vemos los años que lo construyeron. Pero la próxima vez que pienses esto no se me da, párate. Eso no es un diagnóstico, es una foto de tu punto de partida. La pregunta correcta no es ¿tengo ese talento innato?, sino ¿qué método me falta? Un método concreto del que te voy a hablar en unos momentos. Aquí surge otra pregunta incómoda. Si el talento se construye, ¿por qué sigues o muchas veces seguimos parado? La respuesta está en 2 trampas y ninguna tiene que ver con lo que eres capaz de hacer. La primera es la creencia en el talento se cumple sola. Cuando das por hecho que esto no es lo tuyo, dejas de intentarlo, y al dejar de intentarlo, pues nunca mejoras. Piensa en ese niño que desafina al cantar y al que todo el mundo le dice que la música no es lo tuyo. ¿Qué hace? Pues deja de cantar, y 20 años después efectivamente no sabe cantar, no porque no pudiera, sino que dejó de practicar a los 7 años. Y a todos nos ha pasado lo mismo en alguna área. Nos pusimos una etiqueta y la etiqueta, bueno, se encargó del resto. Pero hay una segunda trampa más traicionera todavía, porque afecta a los que sí lo intentan. Seguro que has escuchado que para volverte experto en algo hay que dedicarle unas 10.000 horas. Pero puedes dedicarle 10.000 horas a algo y quedarte exactamente igual. Esto es justo lo que nuestro autor demuestra con los médicos. Por ejemplo, tendemos a asumir que un médico con 20 años de experiencia diagnostica mejor que uno recién graduado. Pero los estudios dicen que esto no es así. De hecho, de media no diagnostican mejor, a veces incluso hasta peor. ¿Pero por qué? Porque llegan a un nivel suficientemente bueno, suficientemente aceptable, y dejan de entrenar. Sí, siguen viendo pacientes cada día, pero ver pacientes cada día es repetir o acumular experiencia, pero que no es lo mismo que entrenar. Y esto tú también lo has vivido. Piensa, por ejemplo, en conducir. Las primeras semanas mejorabas cada día, pero después de llevar varios años en el volante, ya no conduces mejor que entonces.
tienes. Llegaste a un nivel suficientemente bueno en el que te sientes cómodo y te quedas ahí. Y nos pasamos, bueno, repitiendo, pero no necesariamente entrenando. Ahora sí, obviamente no entrenamos porque no queremos, no sé, a no ser que te quieras convertir en piloto profesional. Pero creo que se entiende la idea. Entonces, ¿qué es lo que sí funciona? Eso es exactamente lo que Ericsson pasó 30 años estudiando y tiene un nombre. Se llama práctica deliberada. No es practicar mucho, es practicar de una forma muy concreta y se sostiene sobre dos pilares. El primero, entrenar siempre en el borde de lo que puedes hacer, ni en lo cómodo ni en lo imposible, justo en el límite. Ericsson lo demostró con un experimento que parece casi de ciencia ficción. Reclutó a un estudiante de su universidad llamado Steve Fallon y llevó a cabo un ejercicio simple. Le leía números al ritmo de dígito por segundo y Steve tenía que repetir la secuencia de memoria. Al principio del experimento era capaz de recordar alrededor de unos 7 dígitos, más o menos, bueno, lo que es un número de teléfono, y si lo piensas es algo que tú y yo podemos recordar fácilmente. Pero entonces Ericsson aplicó una regla muy simple. Cada vez que Steve acertaba, la siguiente secuencia tenía un dígito más, y cada vez que fallaba le quitaba 2. Con eso Steve estaba siempre en su límite exacto, nunca aburrido, nunca abrumado. Intentaba mejorar dígito a dígito. Ahora, ¿cuál fue el resultado tras 200 horas de práctica? 82 dígitos. Un estudiante corriente con una memoria corriente multiplicó por más de 10 su capacidad de memorización. Pero, ¿por qué funciona esto? Porque tu cerebro funciona como tus músculos. Solo cambia cuando lo fuerzas un poco más allá de su equilibrio. Si la práctica es cómoda, no te estás entrenando, te estás, bueno, entreteniendo. El segundo pilar es el feedback inmediato. Mira, piénsalo. Si no sabes qué estás haciendo mal, cada repetición no solo no te mejora, te refuerza el error, porque puedes también pasarte años practicando un fallo sin enterarte. Esto es exactamente lo que le pasaba a la aviación americana durante la guerra de Vietnam. Sus pilotos derribaban un avión enemigo por cada avión propio perdido. Un ratio de 1-1. Entonces tomaron una decisión, crear una escuela, Top Gun, donde los pilotos combatían a diario contra instructores y recibían feedback inmediato tras cada combate. Les decían qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué falló, qué deberías cambiar mañana. El resultado de entrenar con feedback inmediato, la ratio pasó de 1-1 a más de 12-1, 12 aviones enemigos derribados por cada avión propio perdido. Como ves, los mismos pilotos, los mismos aviones, pero lo único que cambió fue entrenar a través de este feedback. Así que cuando te pongas con lo tuyo, ten en cuenta estas dos piezas. Busca el punto exacto de dónde empiezas a fallar y ahí es donde tienes que entrenarte. Y no te olvides de agregarle ese feedback. Grábate, mídete, compárate con alguien que lo esté haciendo mejor que tú, etc. Y sí, quizás también puedes pensar que no tienes acceso directo a instructores o a mentores, ya que bueno, a veces no todo el mundo pues tiene ese acceso, pero creo que siempre hay formas de encontrar recursos hoy en día, sobre todo en internet, ¿no? Siempre hay libros, podcasts, vídeos que podemos ver que pueden ser muy útiles. Recuerda que si entrenas así durante el tiempo suficiente, vas a desarrollar una capacidad que hoy casi te parecería sobrehumana. Y esta es la última pieza. Lo que de verdad separa a un experto no está en sus manos ni en sus reflejos, está en cómo piensa, en cómo ve. Con la práctica deliberada, tu cerebro construye lo que Ericsson llama representaciones mentales, mapas. Y esos mapas te dejan ver patrones donde los demás solo ven caos. Volvamos al ajedrez, porque bueno, es un ejemplo perfecto. Un gran maestro puede jugar 26 partidas a ciegas, sin ver un solo tablero y ganar la mayoría. Esto parece una memoria sobrehumana, pero no lo es. El autor calcula que un maestro ha acumulado unos 50.000 patrones, bloques enteros de jugadas que reconoce de un vistazo. No memoriza 32 piezas una a una, sino que ve la estructura completa. Igual que tú, por ejemplo, cuando reconoces una cara. No te repasas los rasgos uno a uno, sino que las ves enteras y al instante reconoces a la persona. Y esto no es solo cosa de juegos de mesa, pasa en cualquier profesión. Seguro que te ha pasado también en tu propia profesión que hay alguien que es muy bueno o simplemente piensa quién es el mejor en tu sector. Normalmente a estas personas le llega un problema y sabe por dónde atacarlo, cómo estructurarlo e incluso es capaz de ver qué es lo que va a fallar antes de que algo falle. No es que tenga más datos que tú, es que en su cabeza ya tiene ese mapa. Un mapa que por supuesto tú también puedes desarrollar usando este método. Así que ese sueño grande que llevas meses sin tocar, convencido de que no naciste con lo que hace falta, la verdad es justo la contraria. No naciste sin talento, pero tampoco naciste con él. El talento no está al principio del camino, está al final. Y el camino tiene método, se llama práctica deliberada y te llevará a construir tus propios mapas. No te preguntes si tienes talento, empieza a construirlo y empieza hoy. Y bueno, déjame saber que llevas tiempo posponiendo y qué vas a hacer para cambiarlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.